¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria del Colegio San Benito de Palermo? En esta oportunidad, para la semana número 6, voy a explicarles eh, el tema características físicas del movimiento y cinemática 1. Dentro de lo que es características físicas del movimiento, nosotros ya sabemos diferenciar entre lo que es espacio recorrido, que se representa con la letra E minúscula, y la distancia, que es la medida de la línea recta o del vector que une el punto de inicio con el punto final. Dentro de lo que es características físicas del movimiento, les quiero indicar, ya les había puesto también en una clase en vivo, que la velocidad media se halla como distancia sobre tiempo, mientras que la rapidez media, que se representa con v también, igual que la velocidad media, pero recuerda que la velocidad media se representa con una v y su flechita, ya que la velocidad es una magnitud vectorial, mientras que la rapidez es el módulo o el valor de la velocidad. Pero cuando eh, el recorrido tiene diferente valor a la distancia, ya que nosotros hemos visto casos en los cuales un móvil va de un punto a otro y luego retorna. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hemos visto que el recorrido tiene un valor diferente a la distancia, ya que el recorrido es la medida de la trayectoria, mientras que la distancia es la medida de la línea recta o del vector que une el punto de inicio con el punto de llegada. Entonces, cuando nosotros queremos hallar velocidad media, la velocidad media, que se representa con v y una flechita en la parte superior, se calcula como distancia sobre tiempo, mientras la rapidez media, que se representa solo con v, se calcula como espacio recorrido sobre tiempo, ¿correcto? Velocidad media, entonces distancia sobre tiempo; rapidez media, espacio recorrido sobre tiempo. Bien, eso les indico porque van a desarrollar ustedes como tarea dos preguntas de la parte de ejercicios en la que les pide hallar la velocidad media y la rapidez media. También como tarea voy a dejar que ustedes completen los espacios en blanco de esta ficha, pero obviamente yo les voy a explicar, ¿no? Entonces, por favor, les pido mucha atención. ¿Qué significa velocidad máxima 54 kph? Acá ustedes pondrán: significa que un auto puede moverse a 54 kilómetros por hora. ¿Correcto? 54 kilómetros por hora. O lo que es lo mismo, aquí ustedes tendrán que dar su valor en metros por segundo. Recuerda que 54 kilómetros por hora se convierte a metros por segundo multiplicando por 5 sobre 18. Entonces, si ustedes multiplican a 54 por 5 arriba sobre 18, le sacan 18 abajo, sería 1, 18 de 54, 3, 3 por 5, 15. Entonces, esta velocidad de 54 kilómetros por hora equivale a decir también 15 metros por segundo. 15 metros por segundo, ¿correcto? Aquí escribirían 15 metros por segundo. Bien, vamos a completar aquí este segundo espacio. ¿Qué valor tiene la velocidad del sonido? Bueno, la velocidad del sonido es un dato que nosotros vamos a utilizar en algunos ejercicios, así que aquí van a colocar: la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Ya saben cómo se representa metros por segundo, ¿no? M/S. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Continuamos. En el MRU, ¿cuál es la fórmula del tiempo de encuentro? Bien, en la parte de cinemática 1, muchachos, nosotros vamos a recordar, en la parte cinemática 1 vamos a recordar lo que ya hemos aprendido años anteriores, por ejemplo en el tema de MRU, MRUV. Por ejemplo, en MRU, recordar que la distancia es igual a velocidad por tiempo, es la única ecuación que se utiliza. De ahí existe fórmula para determinar el tiempo de encuentro, el tiempo de alcance. Entonces vamos a recordar el tema de MRU
Y vamos a poner aquí, mira, dice, en el MRU, ¿cuál es la fórmula del tiempo de encuentro? Tiempo de encuentro es distancia, arriba pondrán distancia, la letra D, sobre, abajo en el denominador pondrán V1 más V2. O sea, el tiempo de encuentro se calcula como la distancia de separación de dos móviles, es decir, D, sobre la suma de sus velocidades. Velocidad 1 más velocidad 2. No está aquí, pero si les piden el tiempo de alcance, recuerden que es parecido nada más. Arriba va la letra D y abajo va la resta de las velocidades. Muy bien, continuamos analizando aquí el material. Dice, en el MRUV, ¿qué es la aceleración? Nos pide dar el significado físico de la aceleración. Nosotros completaremos aquí. La aceleración es el cambio o la variación de la velocidad respecto al tiempo. La aceleración es el cambio o la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración mide cómo varía la velocidad conforme pasa el tiempo, ¿correcto? Bien, continuamos. ¿Con qué aceleración caen los cuerpos en caída libre? Antes de pasar a lo que es caída libre, en MRUV nosotros hemos visto que existen 4 ecuaciones, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La segunda ecuación es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad, perdón, 2 veces la aceleración por la distancia. La tercera fórmula es distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última, la más sencilla de recordar, distancia es la suma de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esas ecuaciones nosotros usamos en MRUV y en MRU, cuando la velocidad es constante, utilizamos la ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo nada más, ¿correcto? Bien, ahora nos preguntan aquí, ¿con qué aceleración caen los cuerpos en caída libre? Dice. Nosotros sabemos que la caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que ahora la trayectoria es en la vertical. ¿Por qué es un tipo de MRUV? Porque en la vertical la velocidad va variando. Cuando sube, es importante recordar que cuando un cuerpo sube, la velocidad va disminuyendo de 10 en 10 por cada segundo que pasa. ¿Y eso a qué se debe? A que la gravedad está en contra. En cambio, cuando un cuerpo cae, la velocidad va incrementándose de 10 en 10 por cada segundo que pasa. Por ejemplo, si se lanza un cuerpo hacia arriba con 30 metros por segundo, cuando pase un segundo su velocidad será 20, es decir, disminuye en 10. Cuando pase otro segundo se hace 10. Cuando pase otro segundo, 0. Otro ejemplo, cuando lanzamos un cuerpo con 40, cuando pase un segundo su velocidad se hace 30, cuando pase otro segundo, 20, otro segundo, 10, otro segundo, 0. Entonces se nota que cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba con una velocidad, por ejemplo, de 40, deben pasar 4 segundos para que su velocidad se haga 0 en el punto más alto y ya no pueda seguir subiendo el cuerpo. Cuando cae ocurre lo contrario, por cada segundo que pasa su velocidad va incrementándose de 10 en 10. Es así que, por ejemplo, si se suelta un cuerpo o si se abandona, es decir, su velocidad inicial es 0, cuando se abandona desde lo alto, cuando pasa un segundo su velocidad será 10, otro segundo 20, otro segundo 30, ¿correcto? Cuando cae la velocidad se incrementa de 10 en 10, ya que cuando cae está a favor la gravedad. ¿Con qué aceleración caen los cuerpos en caída libre? Dice aquí la pregunta. Aquí responderemos con la aceleración de la gravedad, ¿correcto? Que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado o 10 metros por segundo al cuadrado, redondeando ese valor, ¿no? Para evitar trabajar con decimales y hacer más rápido los cálculos. A nivel pre vamos a utilizar el valor redondeado que es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien.
En caída libre, ¿cuánto recorre un cuerpo en el primer segundo de su caída? La respuesta es 5 metros. ¿Por qué? Mírame, fíjate. Cuando soltamos un cuerpo, su velocidad inicial es 0. Cuando pasa un segundo, como está descendiendo, será su velocidad 10. Entonces tenemos la velocidad inicial que vale 0, la velocidad final que es 10, y tú sabes que para que ocurra ello ha pasado un segundo. ¿No ves que la velocidad se ha incrementado en 10? Ha pasado un segundo. Entonces cuando aplicamos la ecuación de caída libre, que es la misma ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es h igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo, reemplazando tendremos la velocidad inicial 0, la velocidad final 10, 0 más 10 entre 2 multiplicado por un segundo, que es el tiempo. 0 más 10, 10 entre 2, 5 por 1, 5 metros. Entonces se dan cuenta que la altura que recorre el cuerpo en el primer segundo de su caída es 5 metros. Entonces aquí ustedes completarán, recorre 5 metros. Última pregunta. En el movimiento parabólico, ¿cómo es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico tiene una trayectoria, ¿no? Podríamos poner como ejemplo cuando una persona patea un balón en un tiro libre. La pelota sigue esa trayectoria y es una parábola. Entonces, ¿qué dice? Cuando un cuerpo es lanzado con velocidad v y un ángulo de alfa, ¿cuánto es su velocidad mínima? Ya. ¿Qué tienes que saber en el movimiento parabólico de caída libre? Que la velocidad con la cual sale disparado el proyectil es una velocidad diagonal. Cuando nosotros tenemos una velocidad diagonal, tenemos que descomponer en su componente horizontal y su componente vertical. Si una velocidad es diagonal y tienes el ángulo o la abertura que vale alfa, su componente horizontal, como está relacionado con el cateto adyacente, es decir, con el costado del ángulo, será el valor de la velocidad original por el coseno de alfa, y la velocidad vertical será el valor de la velocidad original, que es diagonal, por el seno de alfa, ya que está al frente del ángulo. Recuerda que cuando está al frente se relaciona con el cateto opuesto. Por lo tanto será v seno de alfa. Ahora, de esa velocidad diagonal, de una velocidad diagonal que se tiene en el parabólico de caída libre, la componente horizontal desarrolla MRU, es decir, es constante, y la componente vertical desarrolla caída libre. ¿Correcto? Bien, por eso se dice que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto. Si tenemos una velocidad diagonal, que es la de azul, ¿no? En este caso con los plumones, y su componente horizontal es de color negro, su componente vertical, un vector que hemos dibujado de forma vertical, obviamente, ese vector vertical cumple las leyes de caída libre, es decir, lo que ya te acabo de explicar. Cuando sube, su velocidad va a ir disminuyendo de 10 en 10 por cada segundo que pasa, y cuando cae va a ir aumentando de 10 en 10. Mientras que la componente horizontal describe MRU, es decir, esa componente no va a cambiar cuando pase el tiempo, siempre se mantiene constante en un movimiento parabólico de caída libre. ¿Correcto? Entonces repito, si tenemos una velocidad diagonal, que es la velocidad con la cual sale el proyectil para un movimiento parabólico de caída libre, la componente vertical obedece las leyes de caída libre y la componente horizontal las leyes del MRU, es decir, esa componente es constante. ¿Correcto? Bien, aquí dice, ¿cuánto es su velocidad mínima? Obviamente que en el punto más alto de un parabólico de caída libre, la velocidad vertical se hizo 0, por eso el cuerpo ya no puede seguir subiendo, pero la componente horizontal sí existe, entonces esa es la velocidad mínima. Por lo tanto, ustedes pondrán ahí la velocidad mínima, si trabajamos con el ángulo que es alfa, sería v coseno de alfa, ya que es la componente que está al costado, es decir, adyacente al ángulo. Se relaciona con el coseno. V coseno de alfa.
Bueno, es importante recordar también que es más fácil descomponer cuando ya tenemos el valor del ángulo, ¿no? Si por ejemplo es 37 grados, trabajamos con triángulos notables, es más sencillo. Pero si no sabemos cuánto vale y solo nos dicen que es alfa, entonces sería la componente que está al costado, repito, la horizontal es v coseno de alfa y es la velocidad mínima. Ponemos ahí entonces v coseno de alfa. Bien, continuamos. Ejercicios de aplicación. Ustedes van a desarrollar la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4 como tarea. Entonces, a ver, yo les voy a explicar, ustedes van a terminar la solución. Las que se pueden hacer aquí en la ficha, por ejemplo, la 1, la pregunta 1 y la pregunta, bueno, la pregunta 1 nada más, porque lo demás sí hay que resolver en el cuaderno. Le toman una foto y lo envían. Clasifique como verdadero o falso. La velocidad no es una magnitud vectorial, aquí sería falso. La velocidad sí es vectorial, porque la velocidad implica tanto el valor numérico como la dirección del vector. 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo en módulo. ¿Qué tienen que hacer? Este 36 multiplicar por 5 sobre 18. Si ven que sale 10 metros por segundo, entonces aquí será verdadero, ¿no? Si sale otro valor, será falso. Ya ustedes lo terminan. El espacio recorrido, o sea, el espacio recorrido que se representa con E y el desplazamiento son iguales en el movimiento parabólico. ¿Qué dicen? En el movimiento parabólico la trayectoria justamente es una parábola, ¿no? Que tiene esta forma, un tanto, digamos, una curva, ¿no? Una curva. ¿Será cierto que la medida de esa curva es igual a la medida de la línea recta que une el punto de inicio con el punto de llegada? ¿Será verdad? Analízalo y de acuerdo a eso respondes verdadero o falso. Bien, la pregunta 2 dice, un objeto hace el recorrido mostrado en 2 segundos. Tienes el tiempo de dato, 2 segundos. Te pide hallar la velocidad media. Si tú quieres velocidad media, ¿cómo representas velocidad media? Una V con su flechita arriba, con su vector y pones igual distancia sobre tiempo. La velocidad media es distancia sobre tiempo. Para la distancia, tú solo requieres la medida de la línea recta que une el punto de inicio con el punto de llegada. Así el móvil haya ido y luego haya retornado. Solo necesitas esta longitud, divides entre el tiempo y tienes la velocidad media. En cambio, para hallar la rapidez media, necesitas el recorrido, que vendría a ser esta longitud más esta otra longitud. Bueno, sí lo puedes hallar, ya hemos hecho ejercicios en la clase anterior. Entonces puedes hallar el recorrido. Tienes el recorrido, lo divides entre el tiempo y calculas de esa forma la rapidez media, ya que rapidez media es espacio recorrido sobre tiempo. Bien, pregunta 3. Un policía motorizado realiza en su ronda el siguiente recorrido, PQR, tardando en ello 5 segundos. El tiempo es 5 segundos. Si va desde P, llega a Q y después a R, si ustedes suman esta longitud más esta otra, ya que el policía se detiene aquí, tienen el recorrido. Pero no necesitas el recorrido, puesto que te están pidiendo velocidad media. Velocidad media es distancia, no recorrido, es distancia sobre tiempo. Y la distancia sería entonces la medida de la línea recta que une el punto de inicio desde donde salió el policía hasta el punto de llegada, que vendría a ser esta diagonal. La puedes calcular, sí, tú sabes que esta longitud vale 30, esta otra longitud vale 40, estás ante un triángulo rectángulo notable, ¿sí o no? 30, 40, hipotenusa 50. Entonces tienes que la distancia vale 50, tienes el tiempo, ya puedes hallar velocidad media, ya que velocidad media es distancia sobre tiempo. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Una señal de tránsito equivale a 72 kph. ¿Qué significa kph? Kilómetros por hora. Esto equivale a, las respuestas están todas en metros por segundo. Eso te indica la primera, que te indica que está en metro por segundo. Todas están en metros por segundo. ¿Qué haces? Multiplicas 72 por 5 sobre 18. Operas y buscas tu clave. Eso es todo lo que tienes que hacer. Muy bien. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy.
Voy a dejar como actividad entonces que completen la ficha y resuelvan las preguntas de la 1 a la 4. Las otras preguntas las desarrollaremos en la clase en vivo. Muchas gracias por su atención. Hasta el siguiente video.